Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, ingeniero. Bien, ya mismo tomo lista. Acuérdense que hoy día vamos a hacer la clase anterior que tuvimos problemas de conexión y después nos desconectamos, nos vamos a conectar para la clase de, que toca hoy día, ¿no? La clase del lunes 7. ¿Ok? Bien, vamos rapidito. Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí estoy, dígame. La semana pasada, ¿Cuáles son los grupos que estaban en posición? mi grupo estaba exponiendo la semana pasada. Mi grupo estaba... Secretaria, cuénteme. Perdón que estaba con el audio apagado, no lo escuchaba. Dígame, no la escuchaba. Mi grupo estaba exponiendo la semana pasada. Ya, claro, ahí nos suspendimos porque mi internet, estaba recontra malo en internet. Hasta ahorita parece que está bien, crucemos los dedos. Parece que Telecable arregló el problema. Bien, en todo caso, a ver, vamos con... dígame qué grupos le tocaría exponer. Usted es que es la que me lleva registro. Nosotros somos el grupo número 4. Seguiría el 5. 5 al frente, por favor. Hoy día solo expone uno o dos grupos de tema para poder dar por terminado el mismo y de ahí nos vamos al tema que tocaría la clase 7, la clase del lunes 7. Dele, por favor. Que tienen dudas. Bien, grupo 5, está aquí grupo 5. ¿Cuáles son los integrantes secretarios del grupo 5 que parece que andan fugados? Castro Pluas. A ver, dele, comparta, por favor. Sale que no puedo compartir pantalla, profesor. A ver, deje de revisar. Sí, disculpe, estaba deshabilitado. Ya está habilitado. Puede compartir. Ya listo, muchas gracias. Pueden visualizar la pantalla, ¿no? Ponga Sí, compañero. sí se ve, pero ponga pantalla completa para que se vea toda la diapositiva. Ahí. Sí, dele, dele.
Muy Ya buenas. podemos comenzar. Ya comenzamos ya. Claro, dele, dele. Sí, compañero. Buenos días, compañeros, compañeras, ingenieros, economistas. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por López Avilés, Freddy Fernando, Castro Cruz, Stalin Jerónimo, Pachay Yepes, Milady Areli, Sánchez Pozo, David Elías. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre el tema función electoral, función judicial, función de transparencia y control social. A continuación, mi compañero. Gracias. Función legislativa. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a lo que es función legislativa, podemos decir que la función legislativa es aquella que formula, modifica, establece o deroga las normas generales y obligatorias para para la convivencia social. Estas son acatadas tanto para los gobiernos, por el límite de la autonomía personal, puesto que ellos pueden hacer todo lo que no está vetado por la ley, y para los gobernantes, para la sustancia de su poder, dado que no les está permitido tampoco hacer algo para que no esté bien y previamente autorizado por un precepto jurídico. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a las funciones que tiene una función legislativa, hay algunas características, algunos ítems que, por ejemplo, tenemos el ítem 1, en el que la función cumple una función presupuestal legislativa que mantiene el control de los procesos y los egresos de un erario público. Ítem 2. Función de control que provee de equilibrio al Estado democrático, exigiendo rendición de cuentas y control de las mismas. Ítem 3. En este poder tiene la función de comunicación entre los representantes y los representados. Ítem 4. La función administrativa con la cual se designan gestiones de la parte interna de la organización en el desempeño y diligencia de las cámaras. Ítem 5. Este debe proveer datos acerca de la tarea legislativa que posibilita a los legisladores crear leyes y normas que estén vinculadas directamente a las necesidades realizadas y posibilitando la implementación. Ítem 6. Siguiente diapositiva. En cuanto a las atribuciones de la función legislativa, tenemos que la legislación de las materias que forman parte de la competencia nacional y funcionamiento de cada una de las ramas del poder nacional. También esta permite la autorización para que se efectúen créditos adicionales al presupuesto del país. También esta función ejerce lo que es el control de la administración pública nacional y en el gobierno de acuerdo a los términos que se hayan propuesto en la Constitución y en la ley. También promueve la organización y participación ciudadana en temas y tópicos de su competencia. En cuanto a lo que propone la función legislativa, propone lo que es lo de proposición de reformas y demandas en la Constitución. Esta también aprueba lo que son los planes de desarrollo social y económico de una nación y también tiene la atribución de promover y decretar amnistías. También esta procura el correcto cumplimiento de los intereses y de la autonomía de un Estado. En cuanto a las características que posee la función legislativa, podemos enumerar unas 9 que son las más representativas. En la característica número 1 tenemos que tiene a su cargo la administración del Estado, del presupuesto del Estado. También tiene la autoridad sobre la deliberación de la formulación y la construcción de leyes en un país, con miembros de la Asamblea, claro está. También es la encargada de manejar directamente las acciones del gobierno. Esto también está encargada de lo que son las leyes emitidas
por el Poder Legislativo y también se reconoce como una legislación. Los miembros de la legislación, o sea, los legisladores, son los miembros del Poder Legislativo y estos que son elegidos de manera voluntaria, popular, a través del voto de los ciudadanos de una nación. También tenemos que, como característica número 6, que en estas funciones, en las funciones legislativas, se habla de unicameral cuando una cámara es única. Cuando son dos cámaras es bicameral y cuando ya son tres cámaras sería tricameral. En cuanto a tetracameral, son cuando se habla de cuatro cámaras y tetracameral eso ya no existe. En cuanto a la característica número 7, tenemos que los miembros que forman parte del Poder Legislativo también son llamados diputados legisladores y son los que se encargan, son tomados en cuenta en el país. En cuanto a la característica número 8, tenemos que en las cámaras legislativas se pueden debatir las leyes y después de esto se llega a la decisión si son aprobadas o no. Y por último tenemos la característica número 9, en que dice que la cantidad de los miembros que integran el Poder Legislativo pueden cambiar según el país. Muy buenos días, el tema que les voy a hablar sería fusión judicial y el sistema judicial indígena. La fusión judicial es una de las 5 fusiones de poderes en las que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. Ya las fusiones judiciales están compuestas por diferentes órganos jurisdiccionales a quienes son encargados y administrados para la justicia, como auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de la mayor jerarquía en la Corte de la Justicia son aquellos de que demandan un cierto proyecto para poder hacer justicia frente a como lo que viene a ser el racismo o cosas así. Mientras que el órgano de gobierno administrativo está en la justicia de la Constitución jurídica. Ya, la función judicial en el sistema de justicia indígena son las que administran la justicia ordinaria, que consiste en la primera instancia y segunda instancia de apelación y cansancio, estableciéndose en cuanto a la justicia indígena impartida por la autoridad de la comunidad indígena ancestral. De los procesos jurisdiccionales indígenas deben ser respetados por los jueces de la justicia ordinaria, declinando su competencia en caso de buscar conocimientos de aquello. O sea, quieren dar a entender que la justicia indígena es distinta a la función judicial, porque por eso tienen que tener un cierto conocimiento, ya que se debemos respetar las leyes de ellos comparadas a nuestras leyes. Y la función judicial, como acabé de decir, que son órganos autónomos, órganos jurídicos y órganos de gobierno y órganos auxiliares. Dentro de los órganos autónomos están las Fiscalías Generales del Estado y la Defensa Pública. Dentro del órgano jurisdiccionales están los consejos de la justicia, la Corte Provincial de la Justicia, juzgados, tribunales y en sí. Y en el órgano de gobierno están los consejos de la judicatura y los órganos opcionales están los depósitos judiciales y así. Ya en sí la fusión está en, como lo acabé de nombrar, que es la Corte Nacional de Justicia, juzgados tribunales de la primera instancia, juzgado de paz, el Consejo de la Judicatura y órganos auxiliares. Cabe recalcar que son los miembros para poder, que ellos se respaldan como leyes y que deben ser respetadas en su lugar o estabilidad donde estén. Ya, en sí el Consejo
de la judicatura determinadas los recursos humanos económicos en cualquier naturaleza, que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de la coordinación y la cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Especialmente se han capacitado a los servidores y servicios de la función judicial, que deben realizarse actualizada en el ámbito de la competencia del territorio. Quiere decir que cada territorio demanda un consejo, una judicatura para poder hacer justicia. Y que son territorios predominados de la persona indígena, con la finalidad de que conozcan la cultura. O sea que cada punto tiene una cultura distinta, y por lo que tiene cultura distinta, tiene un idioma y algo ancestral a la otra cultura, practicándose ancestrales y normales procedimientos del derecho propio y consuetudinario de los pueblos indígenas. O sea que da a entender que todos, por ser indígenas, no todos tienen los mismos derechos, y no todas las culturas tienen las mismas costumbres, por lo que se identifica por pueblos, administrando el respeto y la jurisdicción indígena. Muchas gracias. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materias de elecciones. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, o también llamado CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a elecciones hasta la contabilización de los votos y posterior la proclamación de los resultados. El Tribunal Contencioso Electoral, o TCE, es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos. Justicia electoral. La justicia electoral es el medio por el cual se dirimen y se resuelven todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales, y sobre las consecuencias de esto es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales, que son las funciones administrativas, y las de resolución o juzgamiento de controversias suscitadas previo, durante y posterior a los procesos electorales. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el control constitucional. El control de la constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder de la Constitución. Para quienes decretan el poder de la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Dicho de otra forma, el control de la constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, incluyendo normas generales, y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de las normas de rango inferior, que no hayan sido hechas en conformidad de aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional. En fundamento podemos decir que es el control de la constitucionalidad. Tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional. Esto es que la constitución de un país es la norma de mayor jerarquía por la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el Parlamento, los decretos y demás resoluciones que han sido dadas por el Poder Legislativo o por otras entidades
autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces, por la cual las normas de presuntamente no se han cumplido son las normas constitucionales donde serán sometidas a este procedimiento. La Constitución. La Constitución es un documento de origen político, cuya estructuración y consecuencias son jurídicas, puesto que la misma derivado de su naturaleza suprema y supralegal, genera efectos que irradian en todo el sistema jurídico, que a su vez es el resultado de dicho documento supremo. Por ejemplo, tenemos que es la Constitución quien determina el contenido material y forma el orden jurídico que se origina a partir del sistema jurídico. La Constitución recoge de manera general las decisiones políticas básicas de una sociedad, estableciendo el cómo se debe organizar el Estado, a quién puede acceder el poder, contenido formal, señalando el catálogo de derechos humanos que las autoridades estarán obligadas a respetar y procurar. De este modo, la Constitución determina las reglas formales y materiales a las cuales los titulares del poder deberán sujetarse. Por ello, mediante cláusulas escritas o positivizadas. Es a través de estas cláusulas que se deja ver la naturaleza de la Constitución, un pacto político que tiende a organizar una sociedad, así como las constituciones constituidas mediante las cuales se ejerce el poder. Consecuentemente, las instituciones determinadas por la Constitución se encontrarán influenciadas a la luz de dos planos. Veamos los ejes que configuran la estructura constitucional y los elementos referentes a esta. Los medios de control. El control de la regularidad constitucional es un elemento esencial para mantener la vigencia de la propia Constitución. El cambio de la concepción de la Constitución como documento político a norma jurídica da como resultado la posibilidad de que ésta prevea las garantías necesarias para hacerla prevalecer frente a todo aquel acto que la quebrante. De acuerdo a esto, el control de la constitucionalidad de los actos se torna en un eje de la eficacia constitucional, reforzando el carácter de obligatorio de la propia Constitución y dotando de equilibrio a los derechos fundamentales y las estructuras institucionales determinadas por el acuerdo constitucional. Entonces, los medios de control de la constitucionalidad se identifican como los recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes detentan el poder y la Constitución, anulándolas cuando aquellas quebranten los principios constitucionales. De esta forma también se desprende la naturaleza correctiva de los medios de control, por lo que destruyen actos ya emitidos. Muchas gracias. Este fue el grupo número 5. Bien, vamos con el grupo número 6. Ponga por favor pantalla completa para que se vea toda la diapositiva. Habilite edición también para que no le salga esos mensajes.
Hola, muy buenos días. Somos el grupo número 6 y hoy día le vamos a exponer sobre los temas función del Estado ecuatoriano, función legislativa, función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social, el control constitucional y los integrantes de este grupo somos Cintia Gómez, Saúl Burgos, Gabriela García, Andy Martínez y mi persona, Eric León. Siguiente diapositiva, por favor. La función ejecutiva. La función ejecutiva ejercida por el presidente de la República es jefe de Estado y del gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y presidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. El vicepresidente representa al presidente cuando éste se encuentra ausente temporalmente y cumple con las funciones que el presidente de la República le asigne. El vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades. Los ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los ministerios a los que el presidente de la República asigne, siendo de libre nombramiento y remoción. Siguiente diapositiva, por favor. Función legislativa. La función legislativa cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional con sede en Quito, ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente, podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000 habitantes. Muchas gracias. Buenos días, docente y compañeros. Yo le voy a hablar sobre la función judicial y la función electoral. Función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones ejecutiva, legislativa, electoral y de transparencia. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En adición, el órgano de mayor jerarquía en toda estructura estatal es la Corte Constitucional. Esta no forma parte de la función judicial y de ninguna otra función y es el único que puede administrar justicia constitucional. La siguiente diapositiva, por favor. Función electoral. Sus funciones son organizar, controlar las elecciones, castigar a partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales, y tiene que inscribir y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos. Artículo 217.
La función electoral garantiza el ejército de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativas, financiera y organizativa, y personal jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad y paridad de género. A continuación, mi compañero. Función de transparencia y control social. Su función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los que realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. El inciso 2 del artículo 204 de la Carta Magna ordena que la función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público enumerados en su artículo 225 y de las personas naturales y jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los que realicen con responsabilidad, transparencia y control social, así como fomentará e incentivará la participación ciudadana, la protección del ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. En el inciso 3 del artículo 204 de la Constitución establece que la función de transparencia y control social estará conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Además de las superintendencias, tienen personalidad jurídica y autónoma, administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. El inciso 1 del artículo 206 de la Carta Fundamental dispone que los titulares de las entidades de la función de transparencia y control social conformarán una instancia de coordinación cuyas atribuciones y deberes, además de los determinados en la citada disposición constitucional, deben ser regulados por la ley. La función de transparencia y control social es una de las funciones estratégicas del Estado que requiere de un marco legal que regule el ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones. Gracias. Resumiendo las funciones del Estado, se dice que la política del Ecuador está definida por la actual constitución vigente del país, oficialmente denominada como República del Ecuador. Se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico. Su forma de gobierno corresponde al de la República presidencialista y el administrador de manera descentralizada. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 funciones que ya fueron mencionadas anteriormente, entre los que se encuentran las 3 tradicionales, la función ejecutiva, legislativa y judicial, y en adición la función electoral y la de transparencia y control social. Todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporados a una de las funciones. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma. El presidente de la República es a su vez el jefe de Estado y de Gobierno, ejerciendo la función ejecutiva en conjunto con los ministros, secretarios, agencias y demás instituciones. La facultad de crear leyes y fiscalizar las demás funciones corresponde a la Asamblea Nacional, en donde se reúnen los representantes de los ciudadanos. La jurisdicción de juzgar y ejecutar lo juzgado recae sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y demás juzgados de primera instancia. Las elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral y las distintas controversias surgidas por estos temas son resueltas por el Tribunal Electoral. La transparencia y el control social es asumida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente, estas funciones se encuentran divididas de la siguiente manera. La función ejecutiva
tiene a cargo la institución de la Presidencia de la República, que le ejerce Guillermo Lazo Mendoza, la Vicepresidencia de la República, quien la asume Alfredo Burrero Vega, y los ministerios del Ecuador. Entre ellos podemos destacar el Ministerio de Gobierno, quien lo tiene a cargo Alexandra Vela Puga, y la Secretaría de Administración de Ecuador, quien está a cargo Iván Correa Calderón. La función legislativa recae sobre la Asamblea Nacional del Ecuador, en donde su presidente es Guadalupe Lloria Barca. La función judicial recae sobre el Consejo de la Judicatura, quien está a cargo María del Carmen Maldonado Sánchez. La Corte Nacional de Justicia, quien está a cargo Iván Saquicela Rodas. La Fiscalía General del Estado, quien está a cargo Diana Salazar Méndez. La Defensoría Pública, quien está a cargo Ángel Torres Machuca. La función electoral recae sobre el Consejo Nacional Electoral, quien está a cargo Diana Antamaid Gualpuzar, y el Tribunal Contencioso Electoral, donde está a cargo Arturo Calvera Peñerrera. La función de transparencia y control social recae sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien está a cargo Sofía Almeida Fuentes, la Contraloría General del Estado, quien está a cargo Carlos Riofrío González, la Defensoría del Pueblo, quien está a cargo César Córdoba Valverde, la Superintendencia de Bancos, quien está a cargo Ruth Arregui Solano, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, quien está a cargo Doris Alvarado Benítez, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, quien está a cargo Danilo Silva Pazmiño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández Naranjo, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias Paladines, y otros organismos independientes, quienes son la Corte Constitucional, quien está a cargo Hernán Salgado Pesantes, y el Procurador General del Estado, en donde está encargado Íñigo Salvador Crespo. Sistema de justicia indígena. Es conocido para todas las personas, en especial a los que están incursos en el campo del derecho, que la justicia indígena carece de un ordenamiento jurídico crítico, es decir, plasmado en una ley que la tipifique y sancione. Por ende, y lógicamente, no existe un procedimiento de juzgamiento previsto en un código, norma jurídica, estatuto o reglamento, sino que está basado únicamente en su derecho propio. Esto se debe a que la justicia indígena no se sustenta en un órgano especializado ni se origina en una ley escrita. Surge del seno de la comunidad indígena, que emplea un procedimiento rápido de carácter público y colectivo, expuestos en las asambleas comunales, cuya práctica es primitiva y en muchos casos se puede considerar exagerados, puesto que las autoridades y miembros de las comunidades indígenas, en la aplicación del juzgamiento para resolver los conflictos internos de la comunidad, utiliza formas y medios que para nosotros los mestizos son muy fuertes. Pueden resultar degradantes, arbitrarios y lesivos a la dignidad humana en varios casos. De ahí podemos buscar algunos conceptos de justicia indígenas y diremos que las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los distintos conflictos que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme a las normas, procedimientos y sanciones del sistema jurídico indígena. Control constitucional. La primera disposición transitoria constante en el texto codificado de la Constitución Política de la República consigna la necesidad de que se dicten las leyes necesarias para la aplicación de las reformas constitucionales. Para la actuación del control constitucional, resulta indispensable el establecimiento de normas claras que regulen el funcionamiento del Tribunal Constitucional. El trámite para la aplicación de las garantías constitucionales requiere de la atribución de competencias a jueces y tribunales y el desarrollo de los procedimientos para su eficaz aplicación. Entre ellas hay muchos artículos,
Entre ellos podemos destacar el artículo 5, el cual trata la tema de los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional en representación de los alcaldes y prefectos provinciales. Será conformada por la Asamblea de Municipalidades del Ecuador y el consorcio del Consejo Provincial previa convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. El artículo 11, el cual menciona que la organización, el funcionamiento y el trámite de los derechos del Tribunal Constitucional se regularán por los reglamentos administrativos e internos que dictará el tribunal por efecto. El artículo 1, el cual menciona la Corte Constitucional, tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidos a favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e inevocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. Eso ha sido todo por el grupo número 6. Gracias. Bien, vamos con el grupo número 7. Grupo número 7, por favor. Dele, grupo 7. Grupo 7 va a exponer los dos temas, ¿no? El tema anterior y el tema de ahora. Vamos a hacer una sola jornada. Nos vamos de largo hasta casi la 1. Envíen al grupal que no estoy viendo en el grupo que tengan la diapositiva. Déjenme ver aquí. Democracia industrial. No, no han enviado las diapositivas ni las anteriores ni las de hoy. Por favor. Las anteriores sí están. Las de hoy no han enviado. Envíen por favor las diapositivas. Ingeniero, buenos días. Disculpe. Yo soy el grupo 7. Mire, yo ahorita tengo un problema, ni siquiera estoy en mi casa. Y yo tengo las diapositivas y no se las puedo enviar a mis compañeros porque eso están en mi computadora en mi casa. Ellos no van a poder presentar el de hoy. O sea, Ese es un problema que yo les dije que iba a poder ocurrir y que por eso tienen que enviarse con tiempo la diapositiva. Por eso es que yo no me gusta centralizar con una sola persona que maneje la diapositiva. Por eso les pido que cada uno suba la diapositiva para que todos tengan. No, es que el compañero se le dañó la computadora, que por eso no subió. ¿Y por qué me pone 0 a mí? O sea, por favor. No pueden centralizar en un solo compañero y pasa esto de aquí. Qué bueno.
no me lo esperaba y es totalmente mi culpa para, la verdad, o sea, mis compañeros todos trabajaron, todos aportaron con su... Sí, sí, usted me puede decir que todos trabajaron y no puedo dudar yo eso. Lo que yo les estoy diciendo que no les puede pasar a estas alturas del semestre y de ya la parte virtual que ya tienen experiencia, que se les dañe la computadora, que no les funcione. ¿Por qué se centralizan con una sola persona? Si todos trabajaron y todos hicieron las diapositivas, usted tenía que enviarlas, no ahorita, ayer. Yo no creo que justamente ayer recién hayan hecho todo. Si estaban listas el sábado tenían que haberla enviado para que todos tengan los archivos. Parece que sigue mal mi internet, Dios mío. Bueno, entonces ya, si no quieren exponer o no pueden exponer, es problema de ustedes. La verdad es que yo sí les avisé con tiempo que prevean esta situación. Tal vez porque los grupos 7, 8 casi nunca exponen. Entonces están confiados y dijeron, no, no nos toca hoy día, no nos toca exponer, entonces no hagamos nada. Es lamentable que ustedes no cumplan con las asignaciones que se les está dando. Y pasa lo que está pasando. No, profesor, es que no fue mi culpa, es que es culpa del compañero, es que el compañero tampoco es culpa porque se le dañó la computadora. O sea, tienen que repartirse el trabajo con tiempo. Vamos a otro grupo. ¿Cuántos grupos? Hay 8 grupos aquí, ¿no, secretaria? Confirme. Hay 9. Listo, listo. Vamos al grupo 8. Comparta, por favor, y los 2 temas ahorita. Buenos días, profesor, ya voy a compartir. Buenos días. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo es el número 8. Está integrado por Carriel Magia Valeria, Castillo Cordero Abel, Ceballos Mora Nemías, mi persona Rivera Torresuli y Ruiz Macías Margo, con los temas origen y evolución del Estado, diferencias entre Estado, Nación y Gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano y los organismos de la función ejecutiva. Muy buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el origen y evolución del... Siguiente diapositiva. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación transformándolo en la autoridad y ha creado el Estado para legitimarlo. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de una manera general, entonces puede definirse como la organización en la que confluyen 3 elementos, la autoridad, la población y el territorio. Pero esta noción ambigua obliga a dejar constancia de que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. Siguiente diapositiva. Del Estado de la antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuanto surgía del hecho de que un determinado jefe, rey, tirano, príncipe, se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefesuelos regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa entre ellos. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que la caracterizó
correspondía a la ciudad, los polis. Se acordaba a la población una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa le concernía a todos los ciudadanos que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. A continuación, mi compañero Abel con el mismo tema. Eh, Buenas tardes con todos ya. Continuando con la exposición, en el régimen feudal prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo pero débil y los jefes locales fuertes, al punto que estos ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. El Estado moderno incorpora a la legitimidad heredada del feudal la noción de la soberanía en un concepto revolucionario. Por este Estado moderno se surgió la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquización eclesiástica, el Estado-nación. La unión de un poder central, un territorio y una población alrededor de conceptos revolucionarios de la soberanía. Habría de conocer dos formas, dos definiciones diferentes. La primera, el Estado principesco, y la segunda, pues el Estado democrático. La siguiente diapositiva, por favor. El Estado principesco se caracterizó por el poder personal ejercido uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era soberano con atribuciones internas y externas. Dentro de su territorio cobraba pues impuestos y producía leyes de carácter general, aplicadas coercitivamente mediante el monopolio de la fuerza pública. Internacionalmente, representaba y obligada a su Estado. Y pues el Estado democrático pues surgió de la Revolución Inglesa, Norteamericana y Francesa, la cual pues se trasladó a la soberanía del príncipe a la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población mediante reglas del juego previo y claramente definidas. Y al final, y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él la pertenencia del civismo e interés nacional. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la diferencia entre Estado, nación y gobierno. La siguiente. Para saber lo que es nación, Estado y gobierno, antes de saber la diferencia, pues tenemos que saber qué es una nación, qué es un Estado y qué es un gobierno. La siguiente. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. En los estados cuya democracia es medianamente sólida, este tampoco puede saltarse la legitimidad que el mismo ha dictado, aunque se configure como una organización de carácter superior. El Estado posee tres elementos constitutivos inherentes a él, que son la población, el territorio y el gobierno. La siguiente. Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. La ciencia política tiene o posee dos definiciones de nación, dependiendo de cómo se haya compuesto. La tradición francesa dicta que la nación está compuesta por todas aquellas personas que manifiesten la intención de vivir en la misma comunidad, aunque poseen diferencias. Por otro lado, la tradición alemana se afirma que la nación es el grupo de personas que comparten numerosas características, aunque no sean conscientes de ellas. La siguiente. Un gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía determinada, se encargan de administrar y dirigir un Estado. Además, el gobierno
Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlo, de gestionar y dirigirlo. El gobierno, siguiendo esta línea, debe velar porque se garantice la soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía interna que ésta presenta. La siguiente. Diferencias entre Estado, Nación y Gobierno. El gobierno forma parte del Estado, es de carácter temporal, puede estar reconocido o no, es el conjunto de personas que gestionan y dirigen las instituciones. El Estado, en cambio, se conforma por gobierno, territorio y pueblo, es de carácter atemporal, está reconocido por otros estados y son las instituciones que junto al gobierno conforman lo que se conoce como Estado. La siguiente. La principal diferencia cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo al conjunto de un país, pero desde el punto de vista político, organizativo e institucional. Nos referimos al contenido político del mismo. Sin embargo, cuando hablamos en nación, nos referimos a personas, al alma que compone dicha estructura organizativa. Los estados crean leyes y reglas que son de obligado cumplimiento. Las naciones no, aunque poseen tradiciones, costumbres y reglas no escritas. La siguiente. No todas las naciones tienen estado. Pueden conformar otros entes territoriales como comunidades, regiones o aldeas. Otra diferencia es que el estado se sustenta sobre una o varias naciones. La nación, en cambio, no tiene por qué articularse en un estado. El Estado es un concepto político, mientras que la nación es histórico y sociológico. Los estados son construcciones artificiales, mientras que las naciones que siguen la tradición francesa no lo son. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la función ejecutiva del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva del Estado ecuatoriano integrada por la presidencia y la vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el mandamiento de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República. Es jefe de Estado y de Gobierno, responsable de la administración pública del mismo, según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. El vicepresidente no es solo un suplente del presidente, puede ejercer funciones que el presidente le asigne. Deberá tener los mismos requisitos para cumplir con la función del presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades. Ahora vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas, la función ejecutiva con sus funciones. Como parte de las funciones que ostenta el Poder Ejecutivo, se encuentran los deberes y atribuciones que se encuentran en el artículo 147 de la Constitución. El presidente deberá dar cumplimiento y a la vez respetar la Constitución de la República, leyes, tratados internacionales y el resto de normas jurídicas inmersas en el marco de su competencia. Tiene la facultad de realizar convocatorias a consulta popular en los casos y acorde a los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Se deberá presentar a la Asamblea Nacional en el momento de toma de posición del cargo de presidente de la República aquellos lineamientos fundamentales que el mandatario ejecutará durante el ejercicio de la función ejecutiva. Deberá participar con iniciativa legislativa en el proceso de conformación de las leyes. Y el presidente de la República deberá definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, así como nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. Deberá presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta sobre el Plan Nacional de Desarrollo para su respectiva aprobación. Desde el ejercicio del Poder Ejecutivo podrá nombrar y remover a los ministros de Estado y a los demás servidores públicos cuya nominación le corresponda.
Deberá dirigir la administración pública de forma desconcentrada y emitir los decretos ejecutivos necesarios para contribuir a la integración, regulación, organización y control. El envío de la proforma del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional para que éste lo apruebe. Y el presidente de la República deberá anualmente presentar a la Asamblea Nacional un informe respecto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno plantee para el próximo año. Gracias. Voy a hablar sobre organismo de la función ejecutiva. La Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 141, la presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y del gobierno responsable de la administración pública. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones, la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se crecen para ejecutar. Así también, en el artículo 147, la Carta Magna detalla las atribuciones y deberes de los presidentes y presidenta de la República, con derecho ejecutivo. Número 1067 de junio del 2016, se modifican las estructuras de la presidencia de la República, disponiendo que la Secretaría Particular de la Presidencia pase a denominarse Secretaría General de la Presidencia. En este sentido, se emite un nuevo estatuto orgánico por procesos aprobados el 21 de julio de 2016, publicado en el Registro Oficial Suplemento 912 de 29 de diciembre del 2016. Adicionalmente, en el artículo 11 del Estatuto Orgánico del Proceso de la Presidencia de la República, se establece la estructura orgánica de la institución tomando como procesos gobernantes el nivel directivo en el direccionamiento estratégico de la Presidencia de la República y como responsable el Secretario General de la Presidencia de la República, quienes, entre otras atribuciones y responsabilidades, tienen la de ejercer la representación legal de las instituciones. Gracias. Bien, vamos con un grupo más. Grupo 9. Profesor, te disculpo, una consulta. Dígame. Es que lo que pasa es que nosotros somos el grupo 8 y usted especificó que eran 2 temas. O sea, el tema anterior está de aquí. Por eso es que estábamos preparados para exponer también el otro tema. Nosotros expusimos ahorita el tema anterior. Ya, entonces. Porque dijo que eran 2 temas. El tema nuevo, entonces, dele. Ah, ya listo. Buenas tardes, profesor y compañeras. Nosotros somos el grupo 8. Vamos a hablar sobre los temas de la función legislativa, función judicial y el sistema de justicia indígena, función electoral, la función de transparencia y control social y el control constitucional. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, yo voy a hablar sobre la función legislativa. La función legislativa cumple la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional con sede en Quito. Ejerce la función legislativa y es unicameral. Unicameral quiere decir que tiene una sola Cámara de Representantes.
se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000 habitantes. La función legislativa se encuentra integrada por la presidenta de la Asamblea Nacional, que es Guadalupe Lloria Barca, desde el 15 de mayo de 2021. El primer vicepresidente, que es Virgilio Saquicela, desde el 15 de mayo de 2021. El segundo vicepresidente, que es Yesenia Guamaní Vázquez, desde el 28 de octubre de 2021. Gracias. A continuación, mi compañero. A continuación, pues voy a exponer acerca de la función judicial y el sistema de justicia indígena. La siguiente diapositiva, por favor. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que pues, se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. Esta función está compuesta pues, por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados pues, de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía pues, es la Corte Nacional de Justicia, mientras pues, que el órgano de gobierno y administración de esta función pues, es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados pues, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En adición, el órgano de mayor jerarquía en toda estructura estatal es la Corte Constitucional. No forma parte de la función judicial y de ninguna otra función, y pues es el único que se puede administrar, en el cual se puede administrar la justicia constitucional. La siguiente diapositiva, por favor. La Constitución ecuatoriana vigente reconoce varios tipos de justicia a más de la convencional, tales como pues, la justicia indígena, la Constitución y la electoral. La función judicial solo administra la justicia ordinaria, consistente en primera instancia, segunda instancia o de apelación y la casación, estableciéndose que en cuanto a la justicia indígena impartida por las autoridades de las comunas indígenas ancestrales, los procesos de jurisdicción indígena deben ser respetados por los jueces de justicia ordinaria, declinando su competencia en caso de abocar conocimiento a aquello. Bueno, como podemos observar, en el capítulo 4 de la función judicial y justicia indígena, pues se habla sobre 3 artículos importantes. Tenemos el artículo 167, el 168 y el 169. El 167 pues, nos indica pues, que la potestad de la administración de justicia emana del pueblo y se ejerce por órganos de la justicia judicial y por los demás órganos de funciones establecidas en la Constitución. El artículo 168, pues, la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes, en el ejercicio de atribuciones, y se aplican 6 principios importantes. Tenemos los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. La función judicial gozará pues, de autonomía administrativa, económica y financiera, pues como lo dijimos anteriormente. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, como también ya lo tratamos hace un momento. El acceso pues, de la administración a justicia será gratuito. En todas las etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, en caso pues, de que los casos sean expresados, señalados en la ley. Y la sustentación de los procesos en materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo pues, a los principios de contradicción y dispositivo. Y por último, el artículo 169, el Estado procesal es un medio pues, para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.
Gracias. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la función electoral. La siguiente. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por los 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Esta está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, o CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, o TCE. La siguiente. El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de resultados. La presidenta es Diana Atamaín Guampuxar y vicepresidente Enrique Pita García, y unos consejeros como José Cabrera Zurita, Estela Cero, Luis Verdezot. La siguiente. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos. El presidente es Arturo Cabrera Peñarrera, vicepresidente Patricia Guaycha Rivera. Algunos jueces como Joaquín Viteri Yanga, Ángel Torres Maldonado, Fernando Muñoz Benítez. La siguiente. Por último, la justicia electoral es el medio por el cual se dirime y resuelve todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales y sobre las consecuencias de esto. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales, las funciones administrativas y las de resolución o juzgamiento de controversias suscitadas previo, durante y posterior a los procesos electorales, que serían las facultades jurisdiccionales. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la función de transparencia y control social. La función de transparencia y control social impulsa con el conjunto de entidades que la integran una acción institucionalizada, continua, integral y sistemática por una administración pública transparente y responsable. Su función es promover el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomenta e incentiva la participación ciudadana y protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y compartirá la comprensión. La función de transparencia y control social está integrada por la Contraloría General del Estado, que dirige el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. También está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsa y establece mecanismos de control social y en los asuntos de interés público. Designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo a la Constitución y a la ley, a través de concursos públicos de méritos. También está integrada por la Defensoría del Pueblo, que es la institución nacional de derechos humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. También está compuesto por las superintendencias de la República del Ecuador. Estas son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas. Dentro de estas se encuentra la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular
y solidaria, Superintendencia de Control del Poder del Mercado y la Superintendencia de Información y Comunicación. Gracias. Voy a hablar sobre el control constitucional. Siguiente. La Constitución es un elemento fundamental para la organización y funcionamiento de los estados. A ella están sujetos tanto los ciudadanos como los poderes públicos, pero si no existe un sistema eficaz y eficiente de cumplimiento de sus disposiciones, sus declaraciones serán simples aspiraciones utópicas. Por ello, en los diferentes sistemas jurídicos, en las distintas etapas de desarrollo de los sistemas constitucionales de los pueblos, se han buscado mecanismos que permitan su adecuado control, tanto para que el ejercicio del poder se enmarque en la ley, para que las aspiraciones traducidas en derechos o garantías constitucionales tengan plena eficacia. Siguiente. El control constitucional es una consecuencia de la supremacía de la Constitución sobre todos los otros cuerpos de ley, y como todas las constituciones jurídicas ha evolucionado junto con el desarrollo de las demás entidades políticas y de los estados mismos. Cada estado, según el sistema de derecho y la forma del ejercicio del control constitucional que mantenga, ha escogido instituciones que garanticen la supremacía no solo en la letra, sino fundamentalmente en el espíritu de todo el conjunto de las normas constitucionales. El control constitucional puede ser de carácter político, administrativo o judicial, según el órgano de la instancia en la que ejerce. Todas las constituciones ecuatorianas han sido destacados la importancia de las observaciones de la Constitución y han ido desarrollando a través del tiempo diferentes formas de control constitucional, desde el simple juramento de fidelidad de las primeras, hasta un sofisticado y completo sistema de control constitucional, que establece diversos mecanismos y modos de control a través de la función ejecutiva, legislativa y judicial, con un organismo especializado como es la Corte Constitucional que establece la actual Constitución y que aspira a alcanzar el ideal de convertir al Ecuador en un Estado constitucional de derecho y justicia. Gracias. Bien, creo que alcanza un grupo más, grupo 9. No se olviden enviar las diapositivas al grupo, por favor. Está bien, ponga pantalla completa. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 9. Los integrantes del grupo son Bravo Calderón, Jimena Tamara, Pachay Segura Nadia Anabel, Torres Héctor Paul, Torres Naula que Ismael y mi persona Chiquito Espinosa José Jordan. El tema que vamos a tratar va a ser funciones del Estado ecuatoriano, la función legislativa, la función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social y el control constitucional. Función legislativa. La función legislativa confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias, según su especialidad y sin aprobados por el Pleno del Congreso se convierten. Las funciones deben cambiar, sin embargo, vale aclarar que estas deben estar acorde a la Constitución. Plantear reformas constitucionales. En este punto cabe explicar que la Constitución es el documento legal de mayor jerarquía
que rige a un Estado, por ende, todas las leyes deben estar subordinadas a dicho texto. Representar a los legisladores no solo deben presentar proyectos de ley, sino representar a los ciudadanos que los eligieron. Fiscalizar. El Poder Legislativo puede solicitar la presencia de un ministro o presidente. Esto con el objetivo de hacer un cuestionario sobre algún tema de interés nacional. Dicho procedimiento varía según cada país. Siguiente diapositiva. Función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones ejecutiva, legislativa, electoral y de transparencia. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posicionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sistema de justicia indígena. Los pueblos y nacionalidades indígenas que son parte del Ecuador como Estado plurinacional integran dentro de sus prácticas y saberes ancestrales mecanismos de justicia indígena, cuya aplicación es recogida por las constituciones e instrumentos internacionales ratificados por el país. La unidad MUTIS ha generado sus propios mecanismos y procedimientos de aplicación de justicia que responde a su entendimiento del mundo y cosmovisión. Promueve la cultura paz, reciprocidad y adicionalmente genera verdaderos procesos de rehabilitación social dirigida a la reparación integral de los daños y víctimas. Función electoral. La función electoral está compuesta por los dos órganos encargados de organización de los asuntos en materia de elecciones. Están compuestos por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es la función del poder electoral? El poder electoral se ejerce por el órgano del Consejo Nacional Electoral, como es entre eso, y como órgano subordinado a esto por la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. La función de transferencia y control social. Su función es promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los que realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará y incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá a la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente. La presente ley tiene por objeto regular la estructura institucional y funcionamiento de la función de transferencia y control social y de su comité de coordinación, y desarrollar sus competencias, las potestades, las obligaciones, deberes y atribuciones de conformidad con los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador. Los principios de la función de transferencia y control social son la independencia, trata sobre que para intervenir en la organización de la administración, la autonomía, que se requiere por su propia regulación en los ámbitos administrativos, la transferencia es la aplicación de las normas y los procedimientos que garantizará su publicidad, el control social, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la equidad, la responsabilidad, y tenemos lo que es el principio de coordinación y la cooperación institucional. Los objetivos de la función de transferencia y control social tiene promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transferencia y equidad.
fomentar y incentivar la participación ciudadana, proteger y promover el ejercicio de los derechos y prevenir y combatir la corrupción. Voy a hablar sobre el control constitucional. El control constitucional se ha desarrollado sobre dos premisas fundamentales. La primera es la base de la supremacía de la Constitución, que en el artículo 424 determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, resultando bajo la concepción actual de un Estado constitucional de derechos en el que todas las leyes y los actos están sometidos a la fuerza normativa originaria de la Constitución, que señala los límites dentro de los cuales deben sujetar sus actuaciones todas las personas, autoridades e instituciones que conforman el Estado. El control constitucional es un mecanismo de supervisión de los actos de los poderes del Estado, así como de las normas jurídicas en sentido amplio. Los sistemas de control constituyen la expresión del momento histórico, político e institucional, en el cual cada uno ha sido concebido, como en el caso de Ecuador. En el Ecuador, en el control pleno lo ejerce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ejercen también control constitucional los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional. Pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Posteriormente, los jueces remitirán al Tribunal Constitucional un informe sobre tal declaratoria, para que dicho tribunal se pronuncie con carácter general y obligatorio. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional puede aceptar o no el criterio del juez. Los jueces deben evitar que se violenten los preceptos constitucionales, aunque no haya solicitud expresa de parte interesada. Muchas gracias. Listo, niños. Bien, vamos con un resumen rapidito. La semana pasada, bueno, el tema es uno solo, porque ahorita ya se unifica. Sería lo que es el Estado y la diferencia entre Estado y Gobierno. Básicamente la diferencia entre Estado y Gobierno viene a estar dada por que el Estado somos todos, es la nación ecuatoriana en sí, y más las nacionalidades indígenas, como ya algo se comentó. Entonces, ¿pero qué es el gobierno? Es la expresión política y administrativa del Estado. Es el capitán del barco, es quienes dirigen el Estado, quienes dirigen la nación ecuatoriana, el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene su circunscripción territorial, tanto continental como marítimo, como insular. Y en ese territorio tiene incidencia política, económica y militar. Cuando viajamos a Perú, estamos en el Estado peruano. Viajamos a Argentina, estamos en el Estado argentino. Y tenemos que obedecer las leyes de ese Estado porque estamos de turistas. Aunque no dejamos, si estamos en Argentina, no dejamos de ser ecuatorianos. No dejamos de obedecer al Estado ecuatoriano. Si queremos algún trámite, tenemos que asistir a un consulado, si estamos fuera de Buenos Aires, que es la capital, o tenemos que asistir a una embajada ecuatoriana, porque somos ecuatorianos. Lo mismo los venezolanos, los chilenos, etc. Nos debemos a nuestro gobierno, a nuestro Estado ecuatoriano. Si ya te nacionalizas, si ya por ejemplo vas a Estados Unidos y consigues la nacionalidad estadounidense, tienes las dos. Y ahí sí puedes ejercer cualquier trámite en Estados Unidos. Si no, tendrás que obligatoriamente ir a un consulado o ir a una embajada ecuatoriana para hacer algún trámite en ese país o en cualquier país distinto al nuestro. ¿Ok?
Bien, ahora, todos los años elegimos a ese capitán de barco, todos los periodos, mejor dicho, que es cada 4 años. En su momento elegimos a Lucio Gutiérrez, en su momento elegimos a Rafael Correa, en su momento elegimos a Lenín Moreno, en su momento elegimos a Guillermo Lazo. Indistintamente de que si nos gustó o no nos gustó, indistintamente de que no hacen nada o hacen mucho, es una decisión que toma el pueblo en las urnas. Y es una decisión que hace que el gobierno cambie, inclusive de ideología. Hace unos años, hace 5 años teníamos la ideología de izquierda socialista, con miles de obras, y ahora tenemos hace 5 años la ideología neoliberal, sin obras. En las próximas elecciones elegiremos la misma o elegiremos otra ideología, eso ya depende del pueblo. Pero el Estado no cambia. Esa es una característica del Estado. Va a ser el mismo, va a seguir siendo el Estado ecuatoriano indistintamente de los gobiernos. Asimismo, el Estado peruano va a ser el mismo indistintamente de los gobiernos. Asimismo, el Estado argentino va a ser el mismo indistintamente de los gobiernos que van a pasar. Llegan, tienen un periodo de 4 años, si hacen bien las cosas son reelegidos, si no hacen bien las cosas no son reelegidos, pero esa es la parte político-administrativa. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las funciones del Estado? Ahí las funciones del Estado tenemos que son 5 funciones. No se refiere a funciones de hacer las cosas, sino a poderes del Estado. El poder principal es el ejecutivo, el otro poder es el legislativo, el otro poder es el judicial, el función de transparencia y de control social y el poder electoral que tiene que ver con las elecciones. El poder ejecutivo que lo elegimos, de estos 5 poderes hay 3 que elegimos, bueno, 2 realmente que elegimos en votaciones, 3 con el Consejo de Participación, pero otros que no son electos por votación. Por ejemplo, la parte judicial no elegimos por votación. Se supone que es por méritos que se eligen los jueces. Y la parte de función electoral no la elegimos nosotros. Debería ser electo en elecciones, pero lo eligen los partidos políticos. Se quejaban que en época de Correa manejaba la función electoral. Y ahora aquí maneja función electoral los que ganaron. Que son los mismos que hicieron las elecciones de Lenín Moreno y de Lazo. Los ha mantenido. Significa que hay una continuidad en estos gobiernos de Lenín Moreno al gobierno de Lazo. Los mismos que estuvieron en la elección pasada son los mismos que están ahora. Recién parece que van a cambiar a 2. Pero lo elige la Asamblea. Cuando eso tendría que haberlo, perdón, el Consejo de Participación. Cuando eso tendría que elegirse en votación. O sea, nosotros tenemos que elegir quiénes son los que van a ser los consejeros electorales. Y decidir quién queremos que esté, qué ideología política esté. Porque pedir que sean apolíticos es imposible. Sin embargo, no se elige. Lo que sí elegimos es el presidente de la República, que está constituida en la parte ejecutiva, la función ejecutiva con el presidente de la República, el vicepresidente de la República, que ellos tienen que elegir como debe ser a sus ministros. Aparte que elijan a los gobernadores. O sea, cada gobernador maneja cada provincia, ¿no? Si falla el gobernador, es culpa del gobernador y culpa del presidente, que lo eligió. Eligen a los ministros, si falla el ministro, también es culpa del presidente y de los ministros. Hay ministros de Economía, ministro obviamente de Economía y Finanzas, ministro de Gobierno, ministro de Salud, ministra de Educación. Hay un sinnúmero de cargos de ministerios que son para la correcta administración del Estado. Hay gobiernos que les gusta tener o consideran que se necesita tener más ministros, y hay gobiernos como el de Moreno que eliminó algunos ministerios. El Ministerio de Seguridad creo que lo eliminó, el Ministerio de Justicia lo eliminó Moreno. Ahora, que tanta falta hace. Pero ya depende de la ideología. Deciden que por ahorrar no haya esos ministerios, así sea necesario, y tenemos menos ministerios. Aparte de los ministerios del presidente y vicepresidente de la República, lo que es la función ejecutiva también está constituida por
instituciones del Estado adscritas. Entre las principales, porque también está inclusive el INEGE, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre las principales está las Fuerzas Armadas y la policía. Y está bien, por eso que se dice que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y es así. En su momento el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Correa, en su momento fue Lenín Moreno, en su momento fue Lucio, y ahora es Guillermo Lazo. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas. Ahora, cada rama tiene su propio jefe y hay un jefe de comando conjunto, pero encima del jefe de comando conjunto está el presidente de la República. ¿Ok? Listo, entonces eso es el resumen de la parte ejecutiva. También está la parte judicial, la parte electoral. En la parte judicial están hablando de los jueces de la República que son electos por la Corte Suprema de Justicia. Está también la parte de los asambleístas en la parte legislativa, que son los que crean las leyes, los que administran, derogan o aprueban las leyes de la República, en base obviamente a la Constitución que ya una vez fue formulada y aprobada en el 2008. Y para volver a cambiar la Constitución, tendríamos que hacer otra asamblea constituyente para cambiar. ¿Okay? Aunque hay ciertas leyes que sí puede derogar la asamblea. Por ejemplo, esa famosa tabla de consumo que tanto se sataniza, que fue aprobada en el gobierno de Correa, van 5 años y no la derogan. Por algo no se debe derogar, porque lo pueden hacer. Debe ser que esa ley sí es buena, pero se la usa políticamente. Leyes para combatir la delincuencia, por supuesto. De hecho, ya hay una propuesta del gobierno, pero ya la Asamblea ya tiene preaprobada algunas propuestas para luchar contra la delincuencia. Es que tienen que hacerlo y lo pueden hacer. Decir que no, es que las leyes no nos ayudan, eso es simplemente poner excusas. Cuando una persona te pone muchas excusas es porque te está mintiendo, porque no está funcionando. Las personas deben dar, más que nada las autoridades deben dar resultados. No es que no pude, no es que no vine, no es que no hice, es que no es culpa mía, es culpa del otro, es que el otro lo hizo y bueno, como abrió la frontera y las fronteras las han cerrado, 5 años y las fronteras siguen abiertas. O sea, son excusas para justificar que no pueden, o no han podido, o no están pudiendo. Esperemos que sí puedan, por el bien de todos. Bien, luego de la parte, obviamente la parte judicial, legislativa la elegimos nosotros, 137 asambleístas electos por votación popular, cada uno votará de acuerdo a su circunscripción territorial, de acuerdo a su distrito y a su provincia y a su ciudad. Y esas son las autoridades, en este caso legislativas, que están en el Congreso gracias a nuestro voto. ¿Ok? Listo. No hay nada más político que la asamblea, no hay nada más político. Ahí están políticos que inclusive llegas con una tendencia y se van a otra. No se mantienen en su propia ideología. De ahí viene la función electoral y la función de consejo de participación. En la función electoral son 5 consejeros que son electos en teoría por el consejo de participación y que en teoría deberían ser apolíticos, deben ser apolíticos, pero a la larga sabemos que son inclusive bien ligados a ciertos partidos políticos. Cuando gobernó la izquierda eran acusados de que eran sumisos al gobierno de Correa, ahora que gobierna la derecha son aliados o son afines a los partidos de derecha. Todo es político. Todo es político. Decir que no, que es por todo es político. Todo se mueve con intereses políticos. Y el Consejo de Participación está teniendo, que está eligiendo ahorita el Contralor, está teniendo bastante presiones de varios puntos políticos o presiones políticas de varios partidos. No diré de cuál, ni se dice de cuál, pero se dice que tiene varias presiones. Porque la parte política es difícil de que exista, porque siempre hay los intereses de los partidos políticos indistintamente de su ideología, sea derecha o sea izquierda. Bien, voy a dejar hasta ahí el resumen porque falta un poquito más, pero ya estamos con la hora, nos excedimos. Vamos a la próxima clase a dar un poco lo que falta del resumen sobre este tema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya está su materia editada y arreglada con las fechas
de los trabajos. Inclusive, me voy a tomar un minuto más, me disculpan. Inclusive, la fecha adelanté del video 5, porque debería ser más lejos, pero adelanté para que ya lo vayan haciendo, porque es muy posible que ya a finales de febrero e inicios de marzo tengan que hacer deberes de otras materias. Entonces, para que vayan ahorita que está un poco flojo, o deben estar flojos de deberes, vayan haciendo mis deberes para que tengan la oportunidad de terminarlos y después puedan dedicarse a las materias que les van a mandar más deberes en marzo, ¿ok? Entonces, háganlo con tiempo, por favor, para que no estén estresados o que no pude subir, profesor, es que tenía también subir un deber de acá, un deber de allá. Entonces, vayan avanzando en los deberes, ¿ok? Ese cambio dice, del primer parcial, de darle inclusive más tiempo, y ya el deberes que estaban para comenzar el 15 de febrero, lo puse a comenzar desde el 5. Deberes que estaban para el 20 de febrero en adelante, lo adelanté. ¿Ok? Y todos los he dado en algún caso, hay algunos casos que le he puesto hasta un mes de plazo, el 5 de febrero al 5 de marzo. Entonces tienen tiempo, ¿no? Pero no dejen para el último. Si les he adelantado es para que lo hagan con tiempo y para que precisamente no se les acumulen todos los deberes de todos los profesores. ¿Ok? Listo. Si hay alguna duda sobre esos deberes, pues me lo pueden hacer por medio de WhatsApp, por mi secretario, o en el chat del grupo. ¿Alguna pregunta, niños? Buenas tardes, ingeniero. Yo quería ver si me podría ayudar con la asistencia. La asistencia, pero rapidito porque ahorita ya tengo otra clase. No se preocupe. Ah, es que no les puse asistencia, no les tomé asistencia, ¿no? Ah, no, porque ingresé como 5 minutos tarde. No, no les tomé a nadie asistencia, les voy a tomar rapidito todos. Me van diciendo solamente presente por el apellido. Y me dice, por ejemplo, si es Pérez, Pérez presente, así. Para que yo pueda directamente ponerle la asistencia. Ustedes son el 1-1 industrial. Industrial. 1-1. Democracia. Ya listo. Comparto rapidito la lista para que la vean. Cualquier cosa me avisan si es que me paso de algún chico. Alvarado. Alvarado. Andino. Arroba. Andino presente. Arroba presente. Andino presente, arroba presente. Correcto, así me dicen. Vaque. Vaque. Vaquerizo. Vaquerizo presente. Bernal. Bernal. Bravo. Presente. Guiones. Presente. Burgos. Burgos presente. Carabalí. Presente. Carriel. Carriel. Castillo. Castillo presente. Castillo Camila. Castillo Camila presente. Castro. Ceballos. Castro Plúa, presente. Castro ya. Ceballos. Ceballos presente. Chica. Chica presente. Chiquito. Chiquito presente. Criollo. Criollo presente. Franco. Franco. García Gabriela. García Brian. García Gabriela. Presente. Te puso García Gabriela. García Brian. Gavilanes. Gavilanes presente. Gómez. Gómez presente. León. León. Eric. León Eric. León Gustavo. No. López. López. Mariscal. López presente. López. Mariscal. Martillo. Martillo presente. Martillo Maiza. Bernal, se les fue el internet. Bernal. Caramba, Bernal. ¿Dónde está Bernal? Ya listo. Carriel sí está. ¿Pero dónde estaba, pues, niña? Ya hablé, pero el profesor no me escuchó. Carriel, bueno. A ver, Martillo Maiza. Martínez Andy. Martínez presente. Martínez Andy. Presente. Martínez. Ya. Ortiz. Presente. Pachay Segura. Presente. Pachay Yepes. Buenos días, presente, Pecha Yepes. Pizarro. Ponce. Ponce presente. Ramírez. Río Frío. Ramírez presente. Río Frío. Rivera. Rivera presente. Rivera Zuli. Ruiz. Rivera presente. Ruiz presente. Sánchez.
Sánchez. Torres. Presente. Torres Kevin. Presente. Tutiben. Tutiben presente. Yubi. Yubi presente. Listo. ¿Quién no fue nombrado rapidito? Bien, niños, un placer. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Pase bien, profe.